Los niños que hay pueden salir a clase. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. ¿Cuántos están realmente agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios es bueno. No lo creen mucho. Dios es bueno. La bondad de Dios es algo que no está en cuestión. Dios es bueno, lo entendamos o no lo entendamos, a veces lo comprendamos o no lo podamos comprender. Dios sigue siendo bueno, Él es bueno todo el tiempo. Tengo la gran oportunidad, el maravilloso privilegio de compartir con ustedes la palabra en esta mañana, de poder compartir con ustedes, y quiero hablar en esta mañana bajo el tema alegrando el corazón del Rey. Alegrando el corazón del Rey. Y quiero invitarle inicialmente a abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Sé que esta es una palabra que algunos de nosotros ya la sabemos. De tal manera, Juan 3, 16. Dice la palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más le invito a cerrar sus ojos allí donde está. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor, te doy gracias por la bendición de poder estar aquí y hablar, Señor, de tu palabra, poder transmitir tu palabra en esta mañana. Oro, Dios del cielo y de la gloria, para que seas tú en esta mañana, Señor, haciendo el propósito a través de tu palabra por el cual la envías a cada uno de nosotros, cumpliendo el propósito, Señor, por el cual has enviado tu palabra. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que cumple aquello por la cual tú la has enviado. Y oro en este momento, Señor, para que la bendición de tu palabra pueda tocar nuestras vidas en este día. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y ponga su corazón a recibir la palabra de Dios en esta mañana. Dígale al que está a su lado, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. En una ocasión hubo un niño que en su corazón tenía el anhelo de aprender a tocar violín. Y en el corazón de este niño se fue despertando un anhelo por aprender a tocar aquel instrumento. Empezó a desarrollar una pasión, empezó a desarrollar un anhelo especial por querer tocar violín. Y aquel niño, en su búsqueda con sus padres de alguien que pudiera enseñarle, de alguien que pudiera ser su maestro, encontró a un anciano que era muy bueno en lo que hacía. Un anciano que era reconocido tocando y enseñando a tocar violín. Y era su maestro. Y aquel niño se apegó tanto al anciano. Aquel niño empezó a tomarle cariño al anciano. Y más que su maestro, se convirtió en alguien que era un referente en la vida de aquel niño. Y aquel niño quería ser como su maestro. Quería poder alegrar el corazón de su maestro. Y aquel niño estaba allí, al pie del anciano, aprendiendo todo lo que podía aprender, copiando todo lo que podía copiar, porque lo que tenía en su corazón era el anhelo de poder sentir la aprobación de su maestro. Y por mucho tiempo, por muchos días, por muchas horas, aquel niño las dedicó a poder estar allí aprendiendo todo lo que aquel anciano estaba dispuesto a enseñarle, aprendiendo todo lo que aquel anciano estaba indicándole, haciendo todo lo
lo que su maestro le indicaba que hiciera, él lo hacía. Y llegó el día en que el niño tuvo que hacer su primera presentación. En un auditorio en el cual había muchas personas, en un auditorio en el cual había muchos ojos viendo a aquel niño. Y cuando llegó el momento que el niño empezó a hacer su presentación, el niño empezó a tocar y empezó a tocar, poniendo en práctica y recordando todos los consejos de su maestro, poniendo en práctica y recordando todo lo que había aprendido, poniendo en práctica y recordando todos aquellos pequeños detalles, buenos detalles que su maestro le había dado. Y el niño empezó a tocar y lo empezó a hacer tan bien, que bastaron pocos minutos para que la gente empezara a aplaudir, que bastaron pocos minutos para que la gente empezara a hacer ovaciones hacia aquel niño. Pero parece que el niño no se percataba de que la gente estaba aplaudiendo, y el niño seguía concentrado, tocando y sacando las mejores notas, y cada vez lo hacía de una forma más excelente. Y pronto la gente empezó a sentir el buen ambiente, la calidad de lo que el niño estaba tocando, y la gente ya no solo aplaudía, sino que se colocaba en pie y estaba aplaudiendo mucho más fuerte. Pero parece que el niño no se percataba de lo que la gente estaba haciendo, y el niño seguía tocando y seguía tocando y mantenía su mirada fija solo en una persona. Y el niño seguía tocando, la gente aplaudía, la gente gritaba, la gente daba expresiones de estar satisfecho con lo que estaba recibiendo, pero el niño seguía tocando, con su mirada fija solamente en una persona. Y el niño solamente dejó de tocar cuando vio que aquel a quien él estaba mirando sonrió, y con sus manos pesadas aquel anciano dio unas pocas palmadas, y con su cabeza sintió, respaldado por una sonrisa, de que estaba satisfecho de lo que el niño estaba haciendo. El niño no dejó de tocar hasta ver la aprobación de su maestro. Al niño no le interesaba nada más. No le interesaba a nadie más. Él estaba enfocado y sabía: puedo convencer y puedo de pronto impresionar a algunas personas, pero no valdrá de nada si no logro satisfacer y si no logro alegrar el corazón de la persona que me ha estado enseñando, del maestro que yo he tenido todo este tiempo. Y el niño simplemente se detuvo cuando supo que con lo que estaba haciendo alegró el corazón de su maestro. Como iglesia, nosotros no hemos sido llamados para alegrar el corazón de la gente. Como iglesia, nosotros no hemos sido llamados para alegrar el corazón de los que viven a nuestro alrededor. Es más, como iglesia nosotros no hemos sido llamados, o como cristianos nosotros no hemos sido llamados para alegrarnos a nosotros mismos. Una de las cosas que debemos tener presentes en nuestra vida como cristianos o como iglesia es poder alegrar el corazón de nuestro Rey. Amén, amén. De nada sirve si con mi estilo de vida yo estoy alegrando y están satisfechos los que están a mi alrededor. De nada sirve si con mi estilo de vida yo estoy satisfecho, yo estoy alegre, pero el corazón de Dios no está alegre con lo que estoy haciendo. No está alegre con lo que estoy viviendo, no está alegre con lo que estoy experimentando. Y sabes, si como iglesia y como cristianos anhelamos realmente alegrar el corazón del Rey, deseamos alegrar el corazón de nuestro Dios, entonces debemos aprender a identificar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le gusta, cuáles son las cosas importantes para Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos como cristianos y reflejemos y mostremos como iglesia. Y nosotros podemos identificar las cosas que son importantes para alguien por el precio que esa persona está dispuesto a pagar por aquellas cosas. Si te gustan los carros, si te gustan los autos, entonces estarás dispuesto a pagar la cantidad que sea por tener el auto que más te gusta. Si te gusta la buena ropa, entonces estarás dispuesto a pagar buen dinero por lo que te gusta. Y en el versículo que leímos, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, lo amó tanto, nos amó tanto, que estuvo dispuesto a pagar el máximo precio que podía pagar: la vida de su Hijo. Amén.
Si como cristianos y como iglesia queremos alegrar el corazón de nuestro Dios, debemos aprender y debemos entender que una de las cosas que a Dios más le interesa es la salvación de las almas. Una de las cosas que a Dios más le interesa es nuestra salvación y la salvación de los que están a nuestro alrededor. Y no importa si usted no dice amén, yo sé por la palabra que es verdad lo que estoy diciendo y que es una de las cosas que más se reflejan en la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero tocar de una forma un poco rápida una historia que refleja ese amor de Dios por los perdidos, una historia que refleja ese amor de Dios y cómo Dios quiere que nosotros también como iglesia nos apasionemos y nos preocupemos por las personas que no conocen de Él. Amén. Que por un tiempo, que por un momento seamos capaces de dejar a un lado lo que es de nosotros, lo que a nosotros nos importa, lo que hace parte de nuestras prioridades, y que empecemos también a interesarnos por lo que a Dios le importa. Que empecemos a interesarnos por lo que a Dios le agrada. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18. Y solamente vamos a estar leyendo algunos versos de este pasaje. Pero el pasaje es bien interesante. Si lo puedes leer cuando estés en casa, sé que sería también de mucha bendición para tu vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. En este pasaje del libro de Samuel hay una historia, y es la historia de David cuando David estaba reinando, cuando David era el rey de Israel. Y cuando David es el rey de Israel, hay un suceso que marca la vida y la historia de David. Y uno de los hijos de David, un hombre llamado Absalón, se levanta en contra de su padre para derrocar a su padre, para quitarle el trono a su padre. Y cuando Absalón le quita el trono a David sale huyendo. Y es una historia bastante interesante. David sale huyendo, pero luego David vuelve al trono. Y en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel nosotros encontramos cómo David empieza a organizar todo un escuadrón de búsqueda, todo un ejército de búsqueda, simplemente para que fueran por su hijo Absalón. Porque Absalón estaba huyendo, porque Absalón estaba fuera de casa, porque Absalón estaba lejos de David. Y ahora David, no solamente como su rey, sino también como su padre, quiere hacer venir nuevamente a Absalón. Y en el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, del versículo 1 al 4, dice la palabra: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de miles y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyésemos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Cuando veo esta historia y cuando encuentro los detalles, cuando veo los detalles de todo esto, nosotros podemos hacer y podemos ver como número uno todo lo que está pasando en la búsqueda del hijo del rey. Y David despliega un gran ejército, simplemente para ir a buscar a una persona, simplemente para ir a buscar a una persona.
Y cuando nosotros vemos el corazón de David, cuando nosotros vemos lo que está pasando en esta historia, nosotros podemos entender ese corazón del padre preocupado por un hijo que está perdido. Porque sabes, Absalón no es el hijo que se portó bien, Absalón no es el hijo que hizo las cosas bien, Absalón no es el hijo que quiere amar, que quiere cuidar a su padre. Es más, Absalón no es el hijo al que le interesa a su padre. Pero que Absalón no es el hijo al que le interesa a su padre, David sí es el padre al que le interesa su hijo. David sí es el padre que está interesado en ayudar, en rescatar y que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, a pagar lo que tenga que pagar por rescatar la vida de su hijo. No sé qué pasa muchas veces con nosotros como cristianos, pero cuando empezamos nuestra vida como cristianos, a veces empezamos con ese deseo de que no solo nosotros seamos salvos, de que no solo nosotros podamos alcanzar la vida eterna, de que no solo nosotros podamos estar cerca de Dios, sino que cuando estás empezando tu vida cristiana, de repente tú empiezas a desarrollar un anhelo porque también tus amigos conozcan de Dios, porque también tus familiares conozcan de Dios. Te preocupas por saber que si un día los que están a tu alrededor, que no han recibido a Cristo en su corazón, se pierden, se mueren, se van sin Cristo, sabes que irán al infierno. Y eso llega un momento en donde nos preocupa. Pero parece que hubiera un momento en nuestra vida como cristianos en que empezamos a pensar en la prosperidad, en la comodidad, en las bendiciones de Dios, en las provisiones de Dios, en que Dios traiga para mí, en que Dios me provea el matrimonio, en que Dios traiga mi carrera, en que Dios traiga las bendiciones, en que Dios aumente sobre mí sus bendiciones, en que abra las ventanas de los cielos. Y parece que hay un tiempo en donde todo aquel anhelo por la salvación de los que están a nuestro alrededor se va quedando en un segundo, tercero, cuarto plano, y muchas veces ni siquiera nos importa lo que pasa con ellos. Amén. ¿Cuántos están a nuestro alrededor, demasiado cerca de nosotros, bien cerca de nosotros, que no conocen de Dios y que realmente en este tiempo ni siquiera nos interesamos por ellos? Y si queremos alegrar el corazón del Rey, debemos entender que Él es el pastor que está dispuesto a dejar 99 que están seguros por ir a buscar una oveja que se perdió. Amén. Pero parece que con el tiempo nosotros como cristianos anhelamos más bien mantenernos con las 99 y no nos preocupamos por la una que se fue. David estuvo dispuesto y David hace algo y David organiza un ejército completo bajo el mando de 3 generales y lo envía a buscar a su hijo Absalón. Y en el versículo 5 nosotros encontramos que David da una petición en específico. La Biblia dice en el versículo 5: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo: tratar benignamente por amor a mí al joven Absalón. David sabía en su corazón: los generales que estoy enviando saben todo lo que Absalón ha hecho. Los generales que estoy enviando saben que Absalón no se ha portado bien, que Absalón no ha sido un buen hijo. Los generales que estoy enviando saben que Absalón no está haciendo la cosa lo mejor posible. Los generales saben eso. Pero ahora David dice, como rey, les está diciendo: yo les voy a pedir algo. Sé que van a buscar a Absalón, sé que van a buscar a mi hijo, sé que van a buscar a alguien que no se ha portado muy bien, pero yo les quiero pedir: trátenlo benignamente. Y está bien, tal vez ustedes puedan decir que Absalón no se lo merece, que Absalón no merece que lo traten bien, pero no lo hagan por amor a él, háganlo por amor a mí. No lo hagan por amor a él, háganlo por amor al rey, háganlo por amor a mí. Dios hoy también te dice a ti: preocúpate por los que están a tu alrededor, por esos que están perdidos, por esos que no me conocen, por esos que de pronto no están haciendo las cosas bien, por esos que tú ves y a veces lo señalas, por esos que tú ves y a veces lo estás viendo como el perdido, como el pecador, como el que se emborracha, como el que no hace nada por agradar a Dios. Dios también nos dice: trátenlo benignamente, por amor al sacrificio que hice por ellos en la cruz del Calvario. Trátenlo con amor, por amor a toda la sangre que derramé por ellos.
ello, porque sabes una cosa, en la cruz no solo Jesús murió por los que venimos los domingos a la iglesia, por los que venimos el miércoles al servicio. En la cruz Jesús murió por todos. Amén. Y la Biblia dice que nos amó tanto, 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 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora el rey está diciéndole a su ejército: trátenlo con benignidad, trátenlo bien, trátenlo con amor, trátenlo con misericordia. A veces se nos olvida todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros y empezamos a tratar a los demás como si no fueran hijos de Dios. A veces hasta en nuestro corazón hay alegría cuando alguien muere que consideramos que fue malo, que consideramos que no hizo las cosas bien, que consideramos a nuestro juicio que de pronto merecía morir. Pero esa persona, sin importar su condición, también fue alguien por quien la sangre de Cristo se derramó. Como número 2 en este pasaje encontramos quién encuentra al hijo del rey. Y sabes, cuando David envía a 3 generales, envía a Abisai, envía a Itaí y envía a Joab, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, el verso 9, nosotros encontramos que en todo este pasaje, cuando ellos están en la búsqueda de Absalón, del hijo del rey, llega un momento en donde la Biblia narra en esta historia que Absalón iba montado en un mulo, y Absalón sabe que lo están persiguiendo o sabe que lo están buscando, y Absalón va en un mulo, pero como Absalón es un hombre que tiene el cabello largo, la Biblia dice que él estaba en un bosque y cuando pasó por una enramada, el cabello de Absalón se enredó en la enramada. Y él va en el mulo y el mulo, dice la Biblia, pasó delante y Absalón quedó colgado por el cabello. Dice la Biblia, suspendido entre el cielo y la tierra. La posición de Absalón representa la posición de inestabilidad de alguien que está lejos de la presencia de Dios. Cuando alguien está lejos de la presencia de Dios es alguien que está inestable. Inestable emocionalmente, inestable en su estilo de vida, inestable en lo que está viviendo, porque el único que trae la estabilidad necesaria en nuestra vida es nuestro Dios. Amén. Porque el único que trae el equilibrio necesario en nuestra vida es nuestro Dios. Y la Biblia dice que Absalón estaba colgado por los cabellos y uno de los soldados se da cuenta que Absalón está allí. Y en el versículo 9 este pasaje dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y escúchame, cuando este soldado le dice a Joab, de todos los 3 que estaban buscando, de todos los 3 generales que estaban buscando a Absalón, el general Joab no está dispuesto a alegrar el corazón del rey. Joab es un hombre perverso. Joab es un hombre que quiere hacer lo que le parece, lo que a él le da la gana, en contra de la voluntad del rey. Y un soldado viene y le dice a Joab, me imagino que este soldado era de los que iban bajo el mando de Joab, y este soldado le dice a su general: acabo de ver a Absalón, lo acabo de encontrar, sé dónde está Absalón. Y Joab le dice: ¿y dónde está? Y el soldado le dice: está colgado, se enredó su cabello en una encina y está colgado. Y Joab le dice: ¿y por qué, si lo has visto, no lo mataste? Y el soldado le dice: pero ¿cómo me dices que lo mate? Si todos escuchamos lo que el rey dijo, si todos escuchamos lo que el rey dijo, todos escuchamos que el rey pidió que lo trataran bien, que lo trataran con benignidad.
Y Joab le dice: yo te hubiese dado un premio si lo hubieras matado. Yo te hubiese dado un premio. Te hubiese puesto en lugar de privilegio si lo hubieses matado. Y el soldado le dice: no puedo hacer tal cosa. No puedo pecar contra el rey. No puedo pecar contra mi vida. Y entonces la Biblia dice que Joab le dice al soldado: no voy a perder mi tiempo contigo. Joab se acerca y con unos dardos mata al joven Absalón. Y no conforme con eso, la Biblia dice que llama a unos escuderos y le dice que le sigan, que lo sigan rematando. 3 generales. Salió Abisai, salió Itaí y salió Joab. Cuando leo esta historia, que veo que el único que encontró, o el primero que encontró a Absalón, es Joab, alguien que no está dispuesto a agradar al rey, me pregunto dónde estaban Abisai, me pregunto dónde estaban Itaí, dónde estaban aquellos generales que sí estaban dispuestos a obedecer lo que el rey quería. Y cómo Joab, en vez de ser encontrado por alguien que lo pudo tratar con misericordia, fue encontrado por alguien que más que ayudarlo, terminó acabando con su vida. Si tú lees el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 12, hay una comparación. Se presenta una comparación entre una mujer y un dragón, haciendo referencia a aquel lenguaje figurado, a Satanás y a la iglesia. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis tú encuentras registrado que cuando el gran dragón, refiriéndose a Satanás, fue lanzado desde el cielo, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, haciendo un lenguaje figurado de que cuando Satanás cayó a la tierra, se trajo consigo la tercera parte de los ángeles, convirtiéndolos en ángeles caídos o en demonios. Convirtiendo los ángeles en ángeles caídos o en demonios. Eso quiere decir que una tercera parte de los ángeles de Dios fue convertido en demonios. Y una tercera parte quiere decir que todos los ángeles de Dios, divididos en 3 partes, una de esas partes es el ejército de Satanás. Pero eso, antes que desanimarnos, también nos da una palabra de ánimo, porque eso nos muestra que por cada demonio que esté dispuesto a atacar nuestras vidas, hay 2 ángeles de Dios dispuestos a defendernos a nosotros. Con razón dice la palabra que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Amén. Es mucho más poderoso el que está con nosotros. Y este lenguaje de 3 generales que envía David es bien significativo, conociendo que también hay 3 partes en el reino espiritual. Y tú y yo como iglesia, hacemos parte de los hijos de Dios, respaldados por los ángeles de Dios, para la salvación de las demás personas también. Amén. Pero es triste que muchas veces la iglesia se ha pasado demasiado distraída y que el perdido está siendo más encontrado por aquellos que simplemente, en vez de ayudarlo a salir del vicio, lo ayudan a caer más allá en el vicio. Que el perdido está haciendo más amistad con aquel que, en vez de ayudarlo a levantar su vida, lo está llevando a llevar su vida a una posición mucho más triste. Es triste que sean más los que se estén perdiendo que los que se estén salvando, porque simplemente como iglesia nosotros hemos entrado a querer todo para nosotros, las bendiciones para nosotros, y hemos descuidado lo que Dios quiere, a lo que Dios le interesa, a lo que Dios le importa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó a Dios porque tú lo impulsaste a acercarse a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y le dijiste a alguien: quiero orar por ti, sé que estás pasando por un momento duro, pero creo que Dios te puede ayudar?
¿Dónde estaba Abisaí? ¿Dónde estaba Itaí? ¿Por qué Absalón fue encontrado primero por Joab? ¿Dónde estaban los que sí querían alegrar el corazón del rey? ¿Y por qué Absalón fue encontrado por alguien a quien no le interesaba lo que sintiera el rey? ¿Dónde está nuestra familia que no conoce a Dios? ¿Y dónde estamos nosotros como hijos de Dios para predicarles el Evangelio? Predicar el Evangelio no es algo que Dios dejó para un grupo selecto de la iglesia. Predicar no es algo que Dios dejó. Hablarle a las almas no es algo que Dios dejó simplemente para algunos de la iglesia. A todos la palabra de Dios nos dice: cumple funciones de evangelista, ayuda a que otros se acerquen a Dios, ayuda a que aquellos que están perdidos puedan conocer también de la buena nueva que tú has recibido. Cuando el endemoniado que estaba en Gadara fue rescatado por Dios, lo único que estaba en su corazón era ir y hablarle a otros de lo que Cristo había hecho en su vida. A veces parece que nosotros no creyéramos tanto lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues no le hablamos a otras personas de lo que Dios hace y está haciendo todavía en nosotros. Y escúchame, Joab fue aquel que encontró a Absalón, al hijo del rey, y mató al hijo del rey. Y como número 3 en esta historia podemos ver la reacción del rey. Cuando sucede todo esto, la Biblia dice que Joab toca la trompeta haciendo señal de que ya habían terminado la guerra, de que ya era hora de que terminaran, de que ya el objetivo lo habían logrado. Y encontramos un pasaje en donde algunos corredores del rey empiezan a decir quién iba a llevar la noticia, quién le iba a hablar al rey de lo que había pasado. Y entonces uno de ellos es designado para llevar la noticia al rey. Y el rey está en el palacio. Y el rey está desesperado. El rey está esperando que le vengan con una buena noticia. El rey está esperando. Y primero llega un mensajero. Y el rey lo único que le pregunta, lo primero que le pregunta es: ¿cómo está el joven Absalón? Y el primer mensajero dice: no sé, yo simplemente vi un alboroto, pero vine aquí para decirte que ya terminaron la guerra, que ya pararon la guerra. Y el rey sigue esperando la noticia, pero la noticia que el rey está esperando es que alguien le diga: sabes, tu hijo está bien, sabes, rescatamos a tu hijo, sabes, traemos al joven Absalón, lo pudimos rescatar y lo pudimos traer de vuelta. Pero la palabra de Dios dice en segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, verso 31: luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Escúchame, el rey estaba esperando que alguien le trajera una buena noticia. El rey estaba esperando que alguien le pudiera decir: sabes, encontramos a Absalón, es más, lo traemos con nosotros. Tranquilo, rey, tu hijo todavía está vivo, tu hijo ha sido rescatado, tu hijo ahora está regresando con nosotros. Pero la noticia que le traen al rey es una noticia donde le dan a entender: tu hijo ha muerto. El joven Absalón ha muerto. Y la Biblia dice que David se turba. David no solo es el rey, David también es el padre de Absalón. Y como su rey y como su padre, el rey está demasiado turbado.
Y David empieza a llorar y empieza a hacer lamento por su hijo Absalón. Escucha, tal vez para todos los demás simplemente era Absalón el rebelde. Tal vez para todos los demás simplemente era Absalón el que se había desviado. Tal vez para todos los demás era Absalón el que había desobedecido. Absalón el que se había retirado. Absalón el que merecía la muerte. Pero para David era Absalón su hijo. Su hijo. Tal vez tú puedes señalar a gente en la calle y decir que está metido en la droga. Tal vez tú puedes señalar a gente en la calle y decir que está perdido en los vicios. Pero para el padre de esa persona es su hijo. Es su hijo. Y David ahora está diciendo: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de mi hijo Absalón que acaba de morir? Y sabes una cosa, en este tiempo Jesús no está diciendo quién me diera para morir en lugar de los que están perdidos. En este tiempo la palabra nos enseña que Jesús ya murió por los que están perdidos, que Jesús murió por los que están perdidos en los vicios, que Jesús murió por ese hijo que te hace derramar lágrimas, que Jesús murió por ese pariente tuyo que aún no se ha convertido, que Jesús murió por aquellos que nosotros tenemos a nuestro alrededor que aún no le conocen. Iglesia, a Dios le interesa demasiado no solo nuestra salvación, le interesa la salvación de todos los que aún no le conocen. Amén. Y no son simplemente los perdidos, no son simplemente los que no conocen a Dios, no son simplemente los mundanos como los cristianos a veces le llamamos, no son simplemente los impíos como nosotros a veces los señalamos, no son simplemente los pecadores como nosotros en algún tiempo fuimos, son los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. También la sangre de Jesucristo se derramó por ellos. También la muerte de Jesucristo en la cruz fue por ellos. Y el Señor anhela que nosotros como iglesia empecemos a sentir un deseo especial, un anhelo especial, una preocupación especial, también por hacer que ellos se acerquen a Dios. Amén. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 encontramos tres historias en las que nosotros encontramos primero la parábola de la oveja perdida, segundo la parábola de la moneda perdida y tercero la parábola del hijo pródigo. Y esta historia de Lucas capítulo 15 muestra el anhelo del corazón de Dios y la alegría que podemos causar en el corazón de Dios cuando podemos hacer que alguien que se ha alejado de Dios vuelva de nuevo a su presencia. Y si leemos los versículos en que termina cada historia, en Lucas capítulo 15 versículo 7 termina la parábola de la oveja perdida, y Lucas capítulo 15 versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Uno solo que recibe a Cristo en su corazón alegra más el corazón de Dios que todos los que vinimos hoy a la iglesia. Uno solo el que tú haces acercarse a la presencia de Dios, uno solo que tú llevas a hacer la oración de fe, uno solo que tú logras hacer que se acerque a Dios de nuevo, alegra más el corazón de Dios que el 99 que no necesitan volver a hacer la oración de fe. La parábola de la moneda perdida en Lucas 15:10 termina diciendo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 versículo 32 termina diciendo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y con lo que quiero que te vayas en esta mañana de aquí, no es pensando en que necesitas seguir orándole a Dios
porque te dé un mejor empleo. No es pensando en que necesitas decirle a Dios que te cambie la moto por el carro, la bicicleta por la moto, o el carro por un carro mejor. Con lo que quiero que te vayas hoy de aquí es con lo que estoy haciendo, con relación a los familiares que tengo, a los amigos que tengo, a los compañeros de trabajo que tengo, que no conocen a Dios. Mi actitud, mi posición de hoy, ¿está haciendo que el corazón de Dios se alegre? ¿O está haciendo que el corazón se entristezca? Que el corazón de Dios se entristezca, porque Dios se da cuenta que no me interesa en lo más mínimo lo que pase con los que están a mi alrededor que no conocen de Dios. Así como el rey David fue capaz de desplegar todo un ejército simplemente para ir a buscar a su hijo. El anhelo de Dios, el deseo de Dios, está consignado en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y la palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras tú y yo como cristianos muchas veces pasamos nuestras mayores preocupaciones, nuestros mayores tiempos de oración, pidiéndole a Dios más y más bendiciones, más y más beneficios, más y más comodidades, Dios anhela que la iglesia empiece a despertar en su corazón un anhelo por las almas que se están perdiendo día a día. Amén. Dios anhela que empecemos a tener en nuestro corazón al menos preocupación por los familiares que tenemos y que aún no conocen a Dios. El cristianismo, el tesoro, las buenas nuevas del evangelio no nos fueron dadas simplemente para nosotros gozarnos, alegrarnos y disfrutárnoslas simplemente. También nos fueron dadas para compartirlos con aquellos que no conocen a Dios. Cierra tus ojos allí donde estás. Y no sé cuántas personas pueden estar. La iglesia está orando en este momento. No sé cuántas personas pueden estar en esta mañana, en este lugar, que no conocen de Dios, que no han recibido a Cristo en su corazón. Cuántas personas vinieron como visitas, pero nunca han hecho una oración de fe, diciéndole a Dios que entre en su corazón. Tú que nos estás visitando en esta mañana, tú que nos estás visitando en este día, tú que viniste en este día por propósito de Dios, sin importar cuántas luchas tengas y sin importar qué cosas estés pasando, Dios murió en la cruz por ti. Jesús murió en la cruz por ti. La iglesia respalda en oración en este momento. Jesús murió en la cruz por ti. Él te ama y quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. Si hay alguna persona en esta mañana que no haya hecho su oración de fe y quiera en esta mañana recibir a Cristo en su corazón, aceptarlo como su Salvador, tú que no has hecho la oración de fe, tú que no has recibido a Cristo en tu corazón, tu amigo que estás aquí, que nos visitas en esta mañana, si hay alguno que quiera recibir a Cristo en su corazón, yo le invito a levantar su mano allí donde está. Si hay alguien en esta mañana que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha hecho su oración de fe, y hoy quiere entregarle su vida al Señor y recibirlo como su único Salvador, te pido que levantes tu mano allí donde estás conmigo. Dios bendiga esa mano que se levantó. ¿Hay alguien más en esta mañana que no conoce a Dios, que no ha hecho su oración de fe, que decide en esta mañana recibir a Cristo en su corazón? Tú que levantaste tu mano, repite conmigo allí donde estás. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y creo que tú eres el único que puede salvar mi vida. Creo que tú moriste también por amor a mí. Señor, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta persona que levantó su mano. Gracias por la vida de esta mujer. Tú la conoces, Señor. Tú sabes, oh Dios, qué luchas está teniendo, qué dificultades está pasando. Tú sabes qué momento de su vida está atravesando.
Pero hoy, Dios del cielo, hoy tu palabra dice que por uno que se arrepiente, que por uno que se vuelve a ti, hay mayor fiesta que por 99 que no necesitan acercarse a ti porque ya están cerca de ti. Si tu corazón se alegra, Señor, por la salvación de esta persona, tu palabra dice que tu corazón se alegra, que hay fiesta en los cielos. Yo te pido que hoy la selles con tu palabra, que la selles con tu presencia, que la selles con tu Espíritu Santo. Y que le permitas cada día, Señor, acercarse a ti, buscarte a ti y nunca alejarse de tus caminos. Colócate en pie por un momento, iglesia, allí donde estás. Y allí donde estás con tus ojos cerrados, empieza a recordar cuántos de tus familiares que están allí cerca de ti, que viven contigo, no conocen de Dios. Empieza a recordar cuántos de los que están cerca de tu trabajo, muchas veces lo has visto en momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos de pasar por un problema, y no has tenido ni siquiera la valentía como cristiano de decirle: déjame orar por ti, quiero orar por ti, voy a orar por ti. Y allí donde estás tú, que eres cristiano, que llevas mucho tiempo de ser cristiano, dile: Señor, dame amor por las almas. Señor, inquieta mi corazón. Señor, inquieta mi vida. Señor, hay gente que te necesita. Y hay gente que está a mi alrededor, que yo puedo hacer algo por ayudar a que se acerquen a ti. Dios, yo te pido que levantes en cada uno de nosotros como cristianos un anhelo, un deseo, Señor, por aquellos que no te conocen. El lema de nuestra iglesia para este año es: siendo la iglesia que Dios quiere. Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia a la que le interese lo que a Dios le interesa. Y lo que a Dios más le interesa es que los que están perdidos sean salvos. Lo que a Dios más le interesa es que los que no lo conocen lo conozcan. Y la iglesia es la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Señor, yo oro en esta mañana para que nuestra vida pase de ser una vida de cristianos cómodos, una vida de cristianos disfrutando de las bendiciones, a ser una vida de cristianos que están dispuestos, Señor, a sacrificarse, a esforzarse por ayudar a otros a poder alcanzar la salvación, por predicarle de ti a otras personas, por acercar a ti, Señor, a aquellos familiares que tenemos que no te conocen, aquellos amigos que tenemos a nuestro alrededor que no te conocen. Señor, despierta en cada uno de nosotros un anhelo especial, un deseo, Dios del cielo y de la gloria, una preocupación, Señor, por aquellos que no te conocen. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, al menos inicia en este día orando por ese familiar que no conoce a Dios. Dios trae a tu mente a alguien en este momento. Dios trae a tu mente a personas en este momento. Es más, muchos están teniendo en este momento en su mente una lista de personas que están a su alrededor, tan cerca de ellos, familiares de ellos, que no conocen al Señor. Y dile en esta mañana: Señor, ayúdame a ganarlos para ti. Ayúdame a poder invitarlos al menos a la iglesia. Dame la valentía, Señor Jesús, de poder hacer una oración por ellos. Jesús, tú eres el pastor que dejaste las 99 por ir por una, Señor. Ayúdanos a poder hacer un esfuerzo en este tiempo, también por llevar tu palabra, también por llevar tu salvación a otros, también por llevar la obra que tú hiciste en la cruz, no solo quedarnos con ella, sino compartirla con los que la están necesitando, Señor. Dios, trae tu gracia, tu favor y tu presencia a tu iglesia. Y trae una inquietud de tu espíritu, Señor, a nuestras vidas. Muévenos de la comodidad y colócanos, Señor, en un deseo ardiente, un anhelo ferviente por la salvación de los que están a nuestro alrededor. Nosotros simplemente podemos hablar, pero la obra la hace tu Espíritu Santo. Pero ¿cómo tu Espíritu va a actuar si no nos atrevemos nosotros ni siquiera a hablar? Danos el valor que necesitamos, la fuerza que necesitamos, la valentía que necesitamos, Señor, para poder predicar a otros la salvación que tú has dado para nosotros. Y con cada persona que logremos hacer que se acerque a ti, Señor,
seguro tu corazón estará alegre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios.